Bienvenidos a la lectura de la obra de San Alfonso María de Ligorio, Las Glorias de María. Si es la primera vez que me escuchas y te gusta mi lectura, te dejo al finalizar el podcast completo por si lo quieres escuchar desde el principio. En este episodio vamos a comenzar con la segunda parte. Como os dije en el último, que consta de 4 puntos, vamos a empezar con las fiestas principales de María, pero antes de comenzar la lectura vamos a rezarle una Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sección primera. Fiestas principales de María. Discurso primero. Inmaculada Concepción de María. Agradó a las 3 divinas personas preservar a María de la culpa original. Inmensa ruina causó el maldito pecado de Adán a todo el género humano. Al perder Adán infelizmente la gracia, perdió a la vez todos los bienes con los que había sido enriquecido por Dios desde el principio, y atrajo sobre él y sus descendientes el enojo de Dios, el cúmulo de todos los males. Pero Dios quiso librar de esta desgracia universal a aquella Virgen bendita que Él mismo había predestinado para ser la madre del segundo Adán, Jesucristo, el que había de reparar el daño causado por el primero. Vamos a considerar cuánto convino a cada una de las 3 personas divinas preservar a esta Virgen de la culpa original. Veremos que convino al Padre para preservarla como a su hija, al Hijo preservarla como a su madre, al Espíritu Santo preservarla como a su esposa. Punto primero. María, hija primogénita del Padre. Convino en primer lugar al Eterno Padre hacer que María fuese creada inmune de toda mancha original, porque ella era su hija primogénita, como ella misma lo atestiguó. Yo salí de la boca del Altísimo como primogénita antes de toda criatura. A la Virgen María aplica este pasaje los sagrados intérpretes, los santos padres y la misma Iglesia en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, puesto que ya se le considere primogénita en cuanto fue predestinada con su Hijo en los divinos decretos antes de todas las criaturas, ya se la considere como primogénita de la gracia, como predestinada a ser madre del Redentor después de la previsión del pecado. Todos están de acuerdo en llamarla la primogénita de Dios, por lo cual fue más conveniente que María jamás fuera esclava de Lucifer, sino poseída siempre y en absoluto por su Creador. Como en efecto sucedió, ella misma dijo: el Señor me poseyó como primicia de su camino, antes de sus obras más antiguas. Con razón la llama Dionisio, patriarca de Alejandría, la única hija de la vida, a diferencia de las demás que naciendo en pecado son hijas de la muerte. María, medianera de paz. También había que crearla el Eterno Padre en su gracia, porque la predestinó para ser reparadora del mundo perdido, mediadora de paz entre Dios y los hombres. Así la llaman los santos padres, y sobre todo San Juan Damasceno, que le dice: Virgen bendita, tú has sido creada y has nacido para procurar la salvación a toda la tierra. Por eso, dice San Bernardo, que María estuvo prefigurada en el arca de Noé. Así como por ella se libraron del diluvio los hombres, así por María nos salvamos de naufragar en el pecado, pero con la diferencia de que por medio del arca se salvaron unos pocos, pero por medio de María
ha sido liberado todo el género humano. San Atanasio la llama nuestra Eva, porque la primera fue madre de la muerte, mientras que la Santísima Virgen es madre de la vida. San Teófilo, obispo de Nicea, le dice: Salve, la que destruiste la tristeza de Eva. San Basilio la llama abogada entre los hombres y Dios, y San Efrem la reconciliadora de todo el mundo. Ahora bien, el que trata asuntos de paz de ninguna manera puede ser el enemigo del ofendido, y mucho menos cómplice en el mismo delito. Para aplacar a un juez, la persona menos apropiada es un enemigo suyo, ya que en vez de aplacarlo lo irritaría más. Por eso, teniendo que ser María la mediadora de paz de los hombres con Dios, la razón más elemental exige que no hubiera sido jamás pecadora y enemiga de Dios, sino del todo su amiga y absolutamente limpia de todo pecado. Además, tenía que preservarla a Dios de la culpa original, pues era la predestinada a quebrantar la cabeza de la serpiente infernal, la que, al seducir a los primeros padres, acarreó la muerte de todos los hombres. Dios profetizó: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella quebrantará tu cabeza. Si María tenía que ser la mujer fuerte puesta en el mundo para vencer a Lucifer, es evidente que no podía ser vencida por él, y hecha su esclava, por el contrario, tenía que estar exenta de toda mancha de pecado y de cualquier forma de sujeción al enemigo. El soberbio, como había infectado con su veneno a todo el género humano, desearía más que nada infectar la purísima alma de esta Virgen. Pero sea por siempre alabada la divina bondad que, por esta razón, la dotó de tanta gracia que, quedando ella inmune de todo rastro de culpa, pudo de ese modo abatir y confundir la soberbia del enemigo. Así lo explica San Buenaventura. Siendo la cabeza diabólica la causante del pecado, no pudo entrar en el alma de la Virgen, y por eso fue inmune a toda mancha. Y más adelante lo aclara así: era del todo congruente que la bienaventurada Virgen María, por medio de la cual se nos arrancó el oprobio, venciera al diablo y no sucumbiera ante él en lo más mínimo. María destinada a ser madre del Salvador. Pero ante todo y principalmente, el Eterno Padre tenía que hacer a esta su hija inmune al pecado de Adán, porque la predestinó para ser madre de su unigénito. Tú, le dice San Bernardino de Siena, fuiste predestinada en la mente de Dios antes de toda criatura para engendrar a Dios hecho hombre. Aunque no hubiera otro motivo, por el honor de su Hijo que es Dios, el Padre tenía que crearla pura de toda mancha. Dice Santo Tomás que todas las cosas que se relacionan con Dios tienen que ser santas e inmunes de cualquier suciedad. Por eso David, hablando del templo de Jerusalén y de la magnificencia con que se debía edificar, decía que no se prepara morada para un hombre, sino para Dios. ¿Cuánto más debemos creer que el Sumo Hacedor, destinando a María para ser la madre del mismo Hijo suyo, debía embellecer su alma con los tesoros más hermosos para que fuera la morada más digna posible de Dios? Para preparar una digna morada para su Hijo, Dios, afirma Dionisio Cartujano, colmó a María de todas las gracias y de todos los carismas, y la Iglesia lo atestigua cuando reza: Omnipotente y eterno Dios, que preparaste por el Espíritu Santo el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen María para merecer ser digna morada de tu Hijo. Ya se sabe que el primer timbre de gloria de los hijos es nacer de padres nobles. Gloria de los hijos con sus padres. Por eso los mundanos soportan mejor ser vistos como escasos de fortuna o de cultura que por ser de baja cuna. El pobre puede hacerse rico con su industria y el ignorante docto con el estudio,
pero el que nace de humilde condición difícilmente puede llegar a ser noble, y si llegara, alguien le podría echar en cara lo bajo de su linaje. Siendo esto así, ¿cómo se puede ni imaginar que Dios, pudiendo hacer que su hijo naciera de una madre noble, preservada de la culpa, le iba a destinar una madre manchada por el pecado, permitiendo que Lucifer le hubiera podido echar siempre en cara el oprobio de tener por madre a una que había sido su esclava y enemiga de Dios? No, el Señor no podría permitir esto jamás. Antes bien, proveyó el honor de su hijo haciendo que su madre fuera siempre inmaculada, como tenía que ser para semejante hijo. Así lo declara la liturgia de la Iglesia griega. Con su providencia del todo singular, hizo Dios que la Santísima Virgen, desde el primer instante de su vida, fuera tan absolutamente pura como era necesario para que pudiera ser la digna Madre de Cristo. María debía ser preservada de la culpa. Es verdad averiguada que no se ha concedido ninguna gracia a ninguna criatura de la que no esté enriquecida la Santísima Virgen. Afirma San Bernardo: lo que consta que se ha otorgado a alguno de los mortales, hay que creer que no se ha negado a tan excelsa Virgen. Y Santo Tomás de Villanueva dice: nunca se ha concedido nada a un santo que no lo posea de manera más abundante desde el principio de su existencia la Virgen María. Siendo verdad que entre la Madre de Dios y los siervos de Dios hay una distancia infinita, como dice San Juan Damasceno, ciertamente hay que decir, como enseña Santo Tomás, que Dios ha conferido gracias privilegiadas, siempre de orden superior a la Madre que a los siervos. San Anselmo, gran defensor de la Inmaculada, afirma a modo de pregunta: ¿acaso no podía la sabiduría de Dios preparar para su Hijo un hospedaje limpio, preservándola de toda mancha del género humano? Dios ha podido conservar limpios a los ángeles del cielo entre la ruina de tantos otros, y ¿no habrá podido preservar a la madre de su Hijo y reina de los ángeles de la universal caída de los hombres? Y yo añado, Dios ha podido también dar a Eva la gracia de venir a la existencia inmaculada, ¿y no iba a poder concedérsela a María? Dios ha podido hacerlo y lo ha hecho. Era lo justo, dice San Anselmo, que esa Virgen que Dios había dispuesto para dar por madre a su único hijo estuviera dotada de tal pureza que no solo fuera superior a la de todos los hombres y ángeles juntos, sino que fuera la mayor que pueda darse después de la pureza de Dios. Y San Juan Damasceno precisa: Dios veló sobre el cuerpo y el alma de la Virgen como convenía guardar a la que había de recibir a Dios en su seno, pues, siendo como es santo, descansa entre los santos. Bien pudo decir el Padre Eterno a esta su amada hija: como lirio entre espinas, así es mi amada entre los jóvenes, porque todas ellas están manchadas con el pecado, pero tú fuiste siempre inmaculada, siempre amiga. Segundo punto, María preservada por su Hijo. Convino, en segundo lugar, que el Hijo preservara a María del pecado, como a madre suya. Ningún nacido ha podido elegirse la madre a su placer. Si esto fuera posible, ¿quién sería el que, pudiendo tener por madre a una reina, la escogiera esclava? Pudiendo tenerla noble, la elegiría plebeya. Pudiendo tenerla amiga de Dios, la escogería su enemiga. Pues si solo el Hijo de Dios puede elegirse la madre como más le agradaba, bien claro está que tuvo que elegirla y hacerla tal cual convenía para Dios. Así piensa San Bernardo. Y siendo lo más decente para el Dios purísimo tener una madre limpia de toda culpa, así la hizo. Dice San Bernardino de Siena: hay una tercera forma de santificación que es la maternal, y es la que remueve toda culpa original.
Esto sucedió en la Santísima Virgen. En verdad que Dios se preparó tal madre, tanto por las perfecciones de su naturaleza como por las excelencias de la gracia, cuál debía ser su propia madre. Con esto se relaciona lo que escribe el apóstol. Así convenía que fuera nuestro pontífice, santo, inocente, inmaculado, segregado de los pecadores. Advierte un autor que conforme a San Pablo, nuestro Redentor, no solo tenía que estar inmune de pecado, sino también segregado de los pecadores en cuanto a la culpa del primer padre Adán, que subyace en todos, como explica Santo Tomás. Pero, ¿cómo podría Jesucristo llamarse segregado de los pecadores si hubiera tenido una madre pecadora? Afirma San Ambrosio: no en la tierra, sino en el cielo, se eligió a Dios este vaso para descender a él, y lo consagró como templo de la pureza. El santo aquí alude a la sentencia de San Pablo. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. El segundo hombre, el que viene del cielo, es celestial. San Ambrosio llama a la Madre de Dios vaso celestial, no porque María no fuera de la tierra ni fuera de naturaleza humana, como deliraron algunos herejes, sino porque es celestial por gracia, muy superior a los ángeles en santidad y pureza, como convenía a un rey de la gloria que debía habitar en su seno. Así lo reveló el Bautista a Santa Brígida. El rey de la gloria debía descender a un vaso purísimo y perfectísimo, superior a los ángeles y santos. María fue concebida sin pecado para que de ella naciese sin contacto con la culpa el Hijo de Dios. No porque Jesucristo hubiera podido contagiarse con la culpa, sino para que no sufriera el oprobio de tener una madre infectada por el pecado y que había sido esclava del demonio. Dice el Espíritu Santo: gloria del nombre es la honra del Padre, y deshonor del Hijo un Padre sin honra. Por lo cual, dice San Agustín, Jesús preservó de la corrupción el cuerpo de María, porque redundaba en desdoro suyo que se corrompiera la carne virginal que él había tomado. Pues si sería oprobio para Jesucristo nacer de una madre cuyo cuerpo estuviera sujeto a la corrupción, cuanto más el haber nacido de una madre infectada por la podredumbre del pecado. Y eso tanto más que la carne de Cristo es la misma que la de María, de modo que, como dice el mismo santo, aunque fue glorificada por la resurrección, permanece la misma que asumió de María. Dice Arnoldo de Chartres que son una y la misma carne la de Cristo y la de María, de modo que la gloria de Cristo no solo es compartida con la gloria de la Madre, sino que es la misma. Siendo todo esto verdad, si la Santísima Virgen hubiera sido concebida en pecado, aun cuando el Hijo no hubiera contraído esa culpa, siempre sería cierta mancha haber unido a la suya la carne algún tiempo manchada por la culpa, vaso de inmundicia y sujeta a Lucifer. María debía ser digna madre de Jesús. María no solo fue madre, sino digna madre del Salvador. Así la proclaman todos los santos padres. San Bernardo le dice: tú sola has sido hallada digna de que tu virginal palacio pusiera su primera mansión el Rey de Reyes. Y Santo Tomás de Villanueva, antes de haber concebido ya, era idónea para ser Madre de Dios. La misma Santa Iglesia nos enseña que mereció ser Madre de Jesucristo. Oh bienaventurada Virgen, cuyas entrañas merecieron llevar a Cristo el Señor. Esto así lo explica Santo Tomás. Se dice que la bienaventurada Virgen mereció llevar el Señor de todas las cosas, no porque mereciera que Él se encarnara, sino porque mereció, correspondiendo a la gracia que se le daba, el grado de pureza y santidad apropiado para ser convenientemente Madre de Dios. Cosa que también escribe San Pedro Damiano.
su singular santidad y gracia, le mereció ser juzgada la única digna de engendrar en su seno a Dios. Por tanto, si María fue digna Madre de Dios, exclama Santo Tomás de Villanueva, qué excelencia y qué perfección no tendría que atesorar su alma para poder ser la Madre de Dios. Enseña el mismo doctor Angélico que cuando Dios elige a alguno para determinada dignidad, lo hace idóneo para ella, y en consecuencia, habiendo elegido a María por su madre, ciertamente que la hizo digna con su gracia, conforme al Evangelio. Has encontrado gracia ante el Señor. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. De lo que concluye el santo, que la Virgen no cometió ningún pecado actual, ni siquiera venial. De otra manera, no hubiera sido digna Madre de Jesucristo, porque la ignominia de la madre hubiera sido también del Hijo por tener una madre pecadora. Pues si María no hubiera sido idónea Madre de Dios, si hubiera cometido un solo pecado venial que no priva el alma de la gracia divina, cuánto más indigna hubiera sido de haber incurrido en el pecado original que la que aquella célebre sentencia. Exceptuó siempre a la Santísima Virgen María, a la cual, por el honor del Señor, no tolero ni que se nombre cuando se trata de su posible relación con el pecado, pues bien sabemos que a ella se le concedió gracia de sobra para vencer absolutamente al pecado, siendo la que mereció concebir y dar a luz al que consta que no tuvo ningún pecado. Así que debemos tener por cierto que el Verbo encarnado se eligió la madre cual le convenía y de la que no se tuviera que avergonzar, como dice San Pedro Damiano. Y Proclo dice, habitó en las entrañas que había creado sin sombra de mancha. No fue para Jesús motivo de sonrojo oírse llamar por los judíos despectivamente el Hijo de María, como si fuera hijo de una mujer pobre. ¿No se llama su madre María? Él había venido a la tierra para dar ejemplo de humildad y de paciencia, pero sin duda le hubiera sido insoportable que los demonios le hubieran podido decir, ¿acaso tu madre no fue una pecadora en otro tiempo nuestra esclava? Hubiera sido indecente para Jesús nacer de una mujer deforme y contrahecha, o poseída del demonio en cuanto al cuerpo, pero cuánto peor sería el haber nacido de una mujer deforme en cuanto al alma y poseída por Lucifer en lo pasado. María preservada por el honor y deber del Hijo. Nuestro Dios, que es la misma sabiduría, supo muy bien fabricarse en la tierra la casa que le convenía y donde debía habitar. La sabiduría se edificó una casa. Dios santifica su morada. El Altísimo está en medio de ella. No será conmovida. Dios la socorre en la mañana. El Señor santificó esta su mansión desde el principio de su existencia para hacerla digna de Él, porque a un Dios santo no le convenía elegirse una casa que no fuera santa. La santidad es el ornato de tu casa. Si Él declara que no entrará jamás a habitar en un alma de mala voluntad, ni en cuerpo sujeto al pecado, en alma falsa no entra la sabiduría, ni habita en cuerpo sometido al pecado, ¿cómo se puede pensar que el Hijo de Dios haya elegido para habitar el alma y el cuerpo de María, sin antes santificarla y preservarla de toda mancha de pecado? Pues el Verbo habitó no solo en el alma, sino también en el cuerpo de María. Canta la Iglesia. No te repugnó habitar en el seno de la Virgen. Dios no se hubiera encarnado en el seno de ninguna otra virgen, porque ellas, aunque santas, estuvieron algún tiempo con la mancha del pecado original, pero no tuvo inconveniente en hacerse hombre en el seno de María, pues esta Virgen predilecta estuvo siempre limpia de cualquier mancha de pecado y jamás sometida a la serpiente enemiga. Escribe San Agustín: ninguna casa más digna que María se pudo edificar el Hijo de Dios, pues nunca fue cautiva del enemigo ni despojada de sus virtudes.
¿A quién se le ocurre pensar, dice San Cirilo de Alejandría, que un arquitecto se construya una casa y que la deje para estrenar a su mayor enemigo? El Señor, afirma San Metodio, que ha dado el precepto de honrar a los progenitores, al hacerse hombre como nosotros, ha tenido que sentirse feliz de observarlo otorgando a su madre con toda gracia y honor. Por eso mismo, dice San Agustín, hay que creer con toda firmeza que Jesucristo ha preservado de la corrupción del sepulcro el cuerpo de María, como ya dijimos, porque además, si no lo hubiera hecho, no hubiera observado la ley que, así como manda honrar a la madre, reprueba todo lo que sea deshonrarla. Mucho menos hubiera provisto al honor de su madre si no lo hubiera preservado de la culpa de Adán. Pecaría el hijo que, pudiendo, no preservará a su madre de pecar, pues lo que sería pecado en cualquiera es imposible que lo cometa el Hijo de Dios, y que pudiendo hacer a su madre inmaculada dejará de hacerlo. De ninguna manera, añade Gersón, si tú, Rey Supremo, quieres tener una madre, tienes que darle todo honor, y no quedaría bien cumplido esto si permitieras que la que tenía que ser santuario de toda pureza hubiera incurrido en el abominable pecado original. María preservada para ser redimida del modo más perfecto. Por lo demás, es bien sabido que el Hijo de Dios vino al mundo más para salvar a María que a todos los demás hombres, como escribe San Bernardino de Siena. Y existiendo dos modos de salvar, como señala San Agustín, uno levantando al caído y otro proveyendo para que no caiga, este es evidentemente el modo más excelente, de manera que se evita el daño y la mancha que contrae el que ha caído en pecado. Este es el modo más noble de ser salvado y el más apropiado a la Madre de Dios. Así es necesario creer que fue salvada María. Lo dice San Buenaventura. Justo es creer que el Espíritu Santo la salvó y la perseveró del pecado original, desde el primer instante de su concepción, con una gracia de todo singular. El cardenal Cusano dice, unos tuvieron quien los libró, pero la Virgen tuvo quien del pecado la inmunizó. Los otros tuvieron un Redentor que los libró del pecado, pero la Santísima Virgen tuvo al Redentor que, por ser su Hijo, la libró de contraer el pecado. En fin, concluyamos este punto con la sentencia de Hugo de San Víctor. El Cordero fue como la madre, porque todo árbol se conoce por su fruto. Si el Cordero fue siempre inmaculado, siempre inmaculada tuvo que ser también la madre. Este mismo doctor saluda a María llamándola así. Oh, excelsa Madre de Dios Altísimo, digna Madre del que es más digno, la Madre más hermosa del Hijo más hermoso. Quería decir que solo María es digna Madre de tal Hijo, como solo Jesús es digno Hijo de tal Madre. Digámosle con San Alfonso, amamanta, oh María, amamanta a tu Creador, amamanta al que te hizo tan pura y perfecta que mereciste tomara de ti tu condición humana. Termino aquí este episodio y dejo para el siguiente el tercer punto, María preservada por ser esposa del Espíritu Santo, donde se concluye con un ejemplo y una oración, pero ya estoy viendo que es un poquito largo el texto y os pido disculpas por haber tardado tanto en grabarme, porque tengo la garganta que se me va la voz y prefiero hacerlo un poquito bien. Hoy me he encontrado un poquito mejor y os he grabado este episodio. Si Dios quiere, mañana terminaré este punto. Muchísimas gracias por acompañarme en esta lectura. Y hoy sábado, día dedicado a nuestra Madre, te dejo en la pantalla por si no has rezado el Santo Rosario de hoy,
que lo estamos dedicando por la salud del Papa Francisco, que parece que está un poquito mejor. Por si quieres acompañarme a rezarlo, espero que estés suscrita al canal, que te guste mi contenido, que me ayudes con tus visualizaciones, me gusta, comentarios, etcétera, a que este canal sea un poquito más visible en esta plataforma. Y espero que hayáis tenido un feliz sábado y que Dios te bendiga.